Bueno, buenas tardes y bienvenidas a la segunda sesión de Pastoral. Ya pudimos ver la sesión pasada cuando tuvimos con nosotras a Juan Pro, un poco estos inicios, esta prehistoria de tantos movimientos que es el socialismo utópico, que es este nombre que se le da, como vimos, movimientos tan distintos, tan diversos. Y hoy vamos a hablar de un movimiento que no siempre es muy reconocido como raíz de muchos de los fenómenos que están presentes en nuestra cultura actualmente, incluso en las prácticas vitales cotidianas de muchas de nosotras, que sería el movimiento de la Lebensreform o reforma de la vida en alemán, que era un movimiento que tenía sus orígenes en los países de ámbito germano desde aproximadamente 1850, 1870, ¿no? Y que, querría empezar con una imagen del propio movimiento que sintetiza un poco su sentido absoluto y su sentido también poético, ¿no? Como también, en cierto modo, su gran ambición era más una imagen poética que un programa político. En esta imagen vemos el paraíso original situado a la izquierda y una especie de infierno situado a la derecha, con dos figuras de un hombre y una mujer desnudas que avanzan, sin embargo, en un sentido contrario al que es el orden de lectura de nuestros países occidentales, ¿no? Que tiende a ir de izquierda a derecha, es como leemos, ¿no? Aquí el movimiento es inverso y es un poco como si estuviese la idea de que en vez de avanzar hacia adelante, tenemos que volver hacia atrás para recuperar el paraíso. Y este hombre y esta mujer obviamente son un trasunto de Adán y Eva, entonces el autor está dialogando con toda esta tradición judeocristiana y está refiriéndose a una lectura apócrifa, una lectura no religiosa del mito de la expulsión del paraíso original de Adán y Eva. Su autor es Gusto Gresser. Hablaremos un poco de él ahora, pero sobre todo hablaremos de él más adelante en esta misma sesión. Y de momento querría solo que nos quedásemos con esta imagen de él con el pelo largo, con la barba larga, con la cinta en la cabeza, con el traje casi como de peregrino, su túnica, y también con el hecho de que esta foto de hacia 1908 es una foto firmada, como se firman las fotos de las celebridades. Veis ahí que pone Gresa. Gresa, además, en realidad era un seudónimo con el cual él estaba jugando con la palabra que designaba la hierba, ¿no? Y con una asociación con la naturaleza. Y de momento solo quedarnos con esta imagen tan claramente autoconstruida y tan claramente autoescenificada que Gresser firmaba y vendía, este autor de este paraíso inverso, de esta historia de reversión de la expulsión del paraíso. Edward Wills, que veis aquí en la imagen, sin embargo, tiene un aspecto mucho más burgués, mucho más normativo, con su pajarita, con su chaqueta, con sus anteojos, con este bigote tan decimonónico. Y, sin embargo, su visión del futuro se parece un poco a la que tiene un excéntrico como Gresser, ¿no? A la que tiene una persona que tan claramente en su aspecto físico se está queriendo alejar de los cánones de orden de la época. En este conjunto de imágenes, en uno de los lados vemos el pueblo en su estado actual y vemos enfermedades, largas convalecencias, muertes, conflictos sociales, prisiones, guerras, ¿no? No sé si veis aquí hay una guerra, aquí unos enfermos en la cama, aquí otros enfermos en la cama. Aquí están gente en una habitación llena de humo. Y, sin embargo, él, ante esta perspectiva tan oscura del presente, lo que ve es esto, en el porvenir. Un futuro lleno de sol, lleno de luz, iluminado por este sol central que ocupa la imagen más grande
y que es un futuro de mujeres que parecen ninfas, que llevan los pelos sueltos, con flores en el pelo, que llevan túnicas, hombres fuertes y jóvenes que están sin camiseta, ¿no? Todos así como disfrutando de este clima primaveral que parece de una eterna primavera. Y es un futuro que es un futuro totalmente alejado de la ciudad y cuyo escenario es un escenario verde y es un escenario relacionado con una idealización de las tierras alemanas. Estas dos imágenes, ¿no?, de un futuro prometedor tienen en común este escenario campestre, esta idea de que el futuro prometedor y de que la solución social, de que la armonía social tendrá su escenario en el campo, y en realidad se tratan de una antítesis con respecto al camino real que estaba siguiendo la sociedad de estos momentos. La revolución industrial en Alemania, frente a la revolución industrial inglesa, no tiene tanto la base en la industria textil, sino que la tiene más en el carbón y en la industria del acero. Y, por ejemplo, las plantas de la familia de industriales de Krupp se dedicaron a hacer planchas de metal y también a fabricar las armas que jalonarían las dos guerras mundiales. Esta revolución industrial, como en otras partes de Europa, sin embargo, también estaba generando un traslado masivo de la población que va desde el campo a la ciudad y que está también cambiando radicalmente tanto su escenario de vida, que están viviendo ahora en barrios hacinados y sucios, sino también las formas y los hábitos de vida, los horarios, las formas de trabajo, las formas de organización. Y en este contexto es en el que va a surgir la Lebensreform, que es un movimiento heterogéneo que va a tener distintas manifestaciones muy distintas y muy poco unificadas. Esto es muy importante que lo tengamos en mente cuando veamos todas las tremendas contradicciones por las cuales se va a caracterizar, y que es un movimiento cuyo nombre se acuñó a finales del siglo XIX y que quiere decir, como decíamos, literalmente, reforma de la vida. La reforma de la vida y la vida individual se ponen en el centro frente a la constatación de lo que la Alemania y el mundo germano en general de este momento percibe como una terrible crisis civilizatoria, y que percibe que esta terrible crisis civilizatoria está causada por la industrialización y por el progreso. Y frente a ello, la Lebensreform lo que va a prometer o lo que va a proponer es una reforma de los individuos y luego también una reforma de la forma colectiva en la que estos individuos articulan la vida en común. La salud, en ese sentido, va a estar en el centro de esta propuesta, y una posible historia de la Lebensreform podría sintetizarse a partir de la medicina y a partir de sus propuestas médicas, aunque el hecho de que podamos usar el término médico podría ser controvertido porque precisamente se están oponiendo al uso de medicamentos y están proponiendo que la cura frente a las enfermedades es la exposición a la naturaleza misma. Eduard Wilds, que veíamos en la imagen anterior con sus anteojos, tenía él también un sanatorio, el sanatorio fundado en 1844, que aquí veis en la imagen, y era un sanatorio que se caracterizaba por la exposición a la naturaleza. Veis aquí este entorno, obviamente un entorno burgués dedicado a las clases altas, que tratan de curarse sus enfermedades a partir de una exposición a lo contrario, a aquello que las ha causado. Los distintos médicos ligados a la Lebensreform consideran que lo que causa la enfermedad es la industrialización y que, por tanto, el aire puro, la naturaleza pura, el sol, el aire es lo que curan. Y, por ejemplo, Wilds en este sanatorio construye una piscina al aire libre que llama piscina de agua, aire y sol, porque considera que todos estos elementos tienen roles análogos en la curación del individuo, y fabrica también una máquina de olas para esta piscina que va a ser expuesta en una convención de medicina naturista como forma de sanación.
El sanatorio de Arnold Rickley, al cual podemos ver ahí, al mismo Rickley, señalando quizás hacia un porvenir sano y glorioso, será también otro de estos establecimientos célebres donde las clases altas van a ir a tratarse lo que se considera el mal del siglo, que es la neurastenia, o dicho de una manera muy vaga y muy general, las enfermedades de los nervios. Y Arnold Rickley era un personaje de una familia industrialista. Su familia tenían un negocio de tintes para cueros y entonces él se puso muy enfermo, tuvo una diarrea tremenda y no sabía muy bien cómo curársela y entonces se marchó a Eslovenia, a la ciudad de Bled, y en Eslovenia se curó. Entonces él llegó a la conclusión de que su enfermedad había sido causada por la exposición a los tintes químicos y entonces empezó a fundar toda una serie de lugares dedicados a terapias que él llamaba atmosféricas y que estaban basadas en la luz y en el aire. En estos sanatorios, que acabarían configurando un amplio complejo, que estaría en marcha entre 1854 y 1911, se practicarían baños al aire libre en temperaturas muy frías, en agua muy fría, caminatas al aire libre. De hecho, él construiría toda una serie de caminos de senderismo. Pensemos que en esa época el senderismo todavía es algo que no existe como tal. Obviamente la gente se daría paseos, pero no estaba conceptualizado el senderismo como corriente y también como algo que se entendía como una práctica saludable. Y también estaba en esta forma de curación los baños de sol, ¿no? Y lo que él llamaba el bronceado, que se entendía también como algo positivo. Y de hecho tampoco es baladí pensar que en estos momentos la tuberculosis es todavía una enfermedad muy tóxica, que arrasa mucho en distintos países europeos y está comprobado que la vitamina D es un elemento importante para la sanación de la tuberculosis. Y muchos de estos médicos, de alguna manera, estaban adjudicando explicaciones que no se corresponden con las que dan los médicos hoy en día, pero sí que estaban encontrando remedios o terapias que resultaban efectivas, como también el tema de hacer ejercicio, que en aquellos momentos los médicos no lo tenían para nada en cuenta. Y bueno, toda una serie de actividades que tenían lugar en estos espacios heterodoxos, donde, como veis, por ejemplo, en estos aparatos que veis a la izquierda, se estuvieron también patentando toda una serie de sistemas curiosos, ¿no? Pues una cama para que circule el aire o distintas herramientas de sanación que han tenido un camino también mercantil a partir de patentes y a partir de toda una larga genealogía de sanatorios alternativos. A Rickley en su sanatorio le llegaban sobre todo pacientes de Alemania y de Suiza y de hecho él nunca llegó a aprender el idioma y todo lo que él construyó era como construir una especie de sanatorio suizo, que estaba un poco ignorando la realidad eslovena. Y de hecho, poco a poco, su sanatorio empezó a convertirse no solo en un lugar donde la gente iba a curarse de sus enfermedades, sino también un sitio donde la gente iba... Perdonadme, creía que lo había quitado, pero bueno, la tecnología, no la vida moderna. Sino que se convirtió también en un sitio donde la gente empezaba a ir de vacaciones para tener unas vacaciones pues, sanas, saludables. Y de hecho también estos lugares eran lugares donde se practicaban formas de vida heterodoxas, donde a menudo la dieta era radicalmente diferente, los baños de sol y los baños en el agua pues, implicaban una relación con el propio cuerpo y con el cuerpo de los demás muy distinta a lo que estaba teniendo lugar en el resto de la sociedad respetable. Y bueno, se ha estudiado recientemente, la arquitecta Beatriz Colomina publicó un libro recientemente que se llama Arquitectura de rayos X, de cómo toda esta serie de sanatorios supusieron un laboratorio de experimentación arquitectónica, porque al requerir de ventilación, de sol, de espacios descubiertos donde la gente pudiese estar, pues eso, tomando el sol o bañándose, etcétera, ¿no? Como exponiendo
refiriéndose a estos elementos que se consideraban curativos, Beatriz Colomina habla de cómo se estaba generando el lenguaje del movimiento moderno, este lenguaje de alguna manera desmaterializado, con grandes ventanales, donde los ornamentos dejan de tener este peso y donde las casas se convierten, los edificios se convierten en algo mucho más ligero. Y, sin embargo, está por estudiar la dimensión, digamos, vivencial de toda esta gente que de alguna manera había salido de la sociedad respetable y se estaba tomando unas vacaciones de la sociedad respetable en estos sanatorios donde vivían en comunidad, tomaban unas dietas raras, hacían ejercicios, vivían en cabañas de aire como estas que podéis ver aquí, ¿no?, del sanatorio de Rickley, o tenían, en definitiva, una relación con la naturaleza y con la naturaleza humana planteada de una manera opuesta a la que se estaba entendiendo la sociedad burguesa del momento, pero que también serviría para configurar mucho la realidad burguesa del momento y lo que entendemos hoy como modernidad, porque gran parte de las clases altas tenía una experiencia de algún tipo u otro, directa o indirecta, de este tipo de lugares que pueden ser como considerados periféricos de la modernidad, ¿no? La cuestión de lo natural, ¿no?, de qué es la naturaleza, aquello que está más próximo a la naturaleza, está en el centro de lo que se considera la salud individual y social por parte de la Lebensreform. Y por eso la dieta y, en relación con la dieta, también la agricultura, tienen un hueco muy importante. De hecho, la agricultura orgánica aparece en relación con el movimiento de la Lebensreform, porque, claro, la revolución industrial conlleva también una revolución industrial que afecta a la agricultura y que afecta a los fertilizantes, a la producción química, a los primeros alimentos procesados, etcétera, ¿no? Y en el entorno de la Lebensreform, que es importante recordar siempre, ¿no?, que no es como un partido o un grupo establecido, sino que es como un paraguas, ¿no?, de gente que está como compartiendo un clima cultural y una serie de metáforas, quizás, más que de un objetivo concreto, ¿no? Y en relación con la Lebensreform surgen las primeras cooperativas agrícolas de cultivos orgánicos. Esta es una de las primeras, que significativamente se llama Edén, o sea, la metáfora está muy clara, y que fue creado en 1893. Y luego también surgen grupos afines, los Van der Vogel van a ser muy importantes, de gente que se dedica a caminar por la naturaleza y a, de esta manera, cultivar una exposición con el medio natural diferente y que implica también, pues, relaciones comunitarias, una forma de escapar de la ciudad y una forma también de hacer un tipo de ocio que implica también el ensayar otras formas de vida. La Lebensreform, en un principio, es un movimiento más bien burgués, pero con el tiempo se va democratizando cada vez más y va expandiéndose a distintas capas de la sociedad. Y esto es también aplicable a las distintas dimensiones ideológicas de la Lebensreform. Hay movimientos, hay gente ligada a grupos de la Lebensreform que son gente burguesa, que está pues, viviendo esto desde una actitud burguesa, del ocio burgués, y hay también grupos ligados a la Lebensreform de socialistas nudistas, de anarquistas, de protofeministas, que están buscando también en la naturaleza un entorno donde se puedan tener lugar relaciones no jerarquizadas, porque ven, de hecho, la naturaleza como un entorno que no implica una jerarquía, ya que la jerarquía tiene que ver, ¿no?, con las sociedades humanas. Y, por ejemplo, aquí veis una excursión de los Van der Vogel en 1917. Y, bueno, todo esto también aclararos que el arco temporal que vamos a manejar en la sesión de hoy es aproximadamente 1870 y pico, 1920 y pico. Entonces, la Lebensreform es como un espíritu, un zeitgeist, un impulso, un movimiento que va a ir hibridándose con los momentos históricos diferentes en los que va teniendo lugar, ¿no? Se mantiene como una especie de bajo continuo o como un tinte cromático, una especie de tinte verde que va afectando a los distintos movimientos históricos que van teniendo lugar. Por supuesto, el nudismo es uno de los ejes más
más llamativos y que también generan más imágenes y más controversia dentro del ámbito de la Lebensreform. Y el nudismo va a ser una práctica que genera imágenes que hoy en día nos resultan como muy absurdas, ¿no? Como esta gente esquiando desnuda. Y esta imagen proviene de una revista donde se describe esta actividad en concreto. Dice, para realizar actividades sin ropa y tomar el sol en invierno, lo mejor es la alta montaña, donde las temperaturas al sol suelen alcanzar una altura considerable. Por supuesto, se recomienda el uso de calzado. Y bueno, todo esto también tiene que ver con la emergente cultura del deporte, del cuidado del cuerpo, que es algo que luego vamos a ver que va a tener desarrollos no necesariamente liberadores durante siglos como el nuestro, ¿no? Pero que están teniendo las raíces en esta especie de hervidero de maneras de salir de lo que se percibe como una gran crisis moral en la Alemania de finales del XIX. He pasado muy rápido 2 imágenes que se me han descolocado, siempre pasa esto en las presentaciones. Y esta imagen es una imagen de una comunidad fundada por Karl Wilhelm Diefenbach, que era un pintor simbolista, un artista simbolista de origen alemán, que montó una comunidad que podríamos entender un poco también como pensando algunas de las propiedades que tienen las sectas, ¿no? Porque era una comunidad muy autoritaria, muy personalista, muy basada en torno a su propia figura, que ahí le veis en el centro, rodeado de gente con coronas de flores. Esta es una de sus grandes obras como artista, Per Aspera ad Astra, que está inspirada en imágenes de sus niños, sus hijos jugando. Y Karl Wilhelm Diefenbach era un pacifista, era un seguidor de Tolstoy que popularizó corrientes de vida en común basadas en un anarquismo cristiano. Y Diefenbach pues, estaba en contra de la monogamia, en contra de la guerra, a favor de la libre determinación, pero luego, por otra parte, su comunidad implicaba que, por ejemplo, que cada uno de sus miembros llevase un diario especificando lo que hacía a cada hora del día, ¿no? Para que él pudiese tener noticias de lo que hacían en absolutamente todo momento. Y bueno, este tipo de paradojas las vamos a encontrar de manera muy frecuente en la Lebensreform, ¿no? Generalmente hombres con barba que se revuelven en contra del status quo representado por la generación anterior de hombres con barba y que están teniendo una lucha en contra de distintas dimensiones del establishment, pero a la vez están generando formas de comunidad muy basadas en el liderazgo y en una jerarquía carismática en torno a sí mismos, y en los cuales además las mujeres son concebidas desde una poliandria más que desde otra manera de entender las libertades afectivas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea a mí me parece perturbadora y bonita porque yo veo esta imagen, ¿no? De esta gente vestida como si fuese un cuadro realmente, ¿no? Porque él está un poco escenificando su comunidad como si fuese una obra de arte, una pintura. Esto también es la época en la que las teorías sobre la obra de arte total de Wagner son muy importantes y muy influyentes. Él está escenificando esta imagen, que es una imagen que evoca una especie de edad de oro, evoca una especie de familia expandida, evoca un entorno en el cual la naturaleza y el ser humano no están escindidos, no está esta diferenciación. Y es una imagen que, esto se puede discutir, pero a mí me parece una imagen hermosa y que no evoca autoritarismo en principio. Entonces, esta disociación entre ética y estética creo que es importante también para gente, bueno, me lo planteo yo, que soy historiadora del arte, ¿no? Y que tendemos a darles un valor ético también a las imágenes y que, bueno, que muchas veces en este tipo de cosas vemos como las mismas imágenes están diciendo cosas radicalmente distintas. Y creo que esto es una cosa que puede ser interesante pensar un poco a lo largo del curso. La sesión de hoy, como el movimiento de la Lebensreform es una cosa realmente muy difícil de aprender, ¿no? Tiene muchísimas facetas, muchísimas esquirlas, muchísimas dimensiones.
Decidí centrarlo sobre todo en el que es quizás el espacio más emblemático de la Lebensreform, o la comunidad más emblemática de la Lebensreform, que es la comunidad o la colonia, se suele llamar, de Monte Verità. Monte Verità, aquí tenéis una vista aérea bastante posterior, pero bueno, os podéis hacer una idea de más o menos este entorno, ¿no?, de montaña que está situado al pie de los Alpes, está situado en la frontera entre Suiza e Italia, y es un lugar que está, pues, es una colina que es como la primera colina de los Alpes. Es una colina que todavía no es muy alta, es una colina que más o menos es accesible. Bueno, es cansado llegar allí, no es un sitio que esté realmente urbanizado, pero está bastante cerca de lo que hacia 1900 era un pueblo que se llamaba Ascona, un pueblo de unos 1000 habitantes, y a la vez está como mirando hacia las montañas, ¿no? Hacia 1900, una pareja que precisamente se había conocido aquí, en el sanatorio de Rickley. Es una pareja compuesta por Ida Hoffmann, que era una pianista, y por Heinrich Oedenkoven, que era el hijo de un empresario. Se habían conocido en el sanatorio, ella era 11 años mayor, habían formado una pareja y un año después, junto con otras almas amigas, digamos, con otras personas de una ideología similar o de una aspiración similar ligada a la Lebensreform, se habían puesto a buscar un sitio donde establecerse. Primero habían ido por Italia, donde habían tenido una mala experiencia porque la gente les seguía y les señalaba y se reía de ellos porque iban con sus túnicas, con sus sandalias, con su pelo largo, ¿no?, con esta ropa de la Lebensreform. Y finalmente habían llegado, y había además coincidido con un momento de buen clima, ¿no?, de esto que de repente sale el sol, estos momentos un poco epifánicos, y habían llegado a Monte Verità y habían visto claramente que allí era donde querían establecerse. Henry Oedenkoven, que tenía dinero de familia, compró un terreno y entonces se instalaron allí. Además de Ida Hoffmann, estaba Lotte Hattemer, que vemos aquí en la imagen. Estaba también Karl Grasser y su hermano menor, que se llama Gusto Grasser, que es el que veíamos en la segunda diapositiva, con su aspecto de profeta o de eremita, que, como veremos, son figuras que no son accidentales en cuanto a su manera de presentarse y de entenderse. Karl Grasser era un oficial retirado del ejército y Gustav era anarquista y era pintor, como hemos visto en la primera imagen de este paraíso invertido. Lotte Hattemer, por su parte, era hija de un alcalde y se había fugado con un teósofo que se llama Ferdinand Brune, pero que no estaría del todo vinculado, no encajaría del todo en el grupo. Entonces tenemos, por lo tanto, dos parejas que están viviendo fuera del matrimonio, lo llamaban matrimonio de reforma, al hecho de estar juntos pero sin tener que pasar por un contrato. Y de hecho luego Ida Hoffmann y Henry Oedenkoven lo llamarían un matrimonio vegetariano, porque el vegetarianismo pasaría a formar una parte muy importante de su vida y también de la comunidad que formarían allí. Desde un momento muy temprano en el grupo ya hay una escisión, porque Henry, que tiene una visión de negocios, probablemente por su familia, decide formar un sanatorio como una forma de financiarse, de autofinanciarse, y también siguiendo este contexto donde ambos se habían conocido, ¿no?, el sanatorio de Rickley, basado en las terapias naturistas. Los otros miembros del grupo, por su parte, no están de acuerdo en lo que consideran algo capitalista, individualista, etc., y se quedan por la zona, pero viven en sitios diferentes. Entonces ya surge un núcleo con el sanatorio de Monte Verità y unas casitas alrededor donde se va instalando gente, entre ellos estos primeros pobladores.
nos había contado que en realidad Monteverita no se llama Monteverita, claro, esto es un mote que le pusieron ellos y que están siguiendo a Tolstoy y que según ellos, según explicaría Ida Hoffmann posteriormente, que sería una de las personas que escribió ampliamente sobre Monteverita, no querían decir que ellos estuviesen encontrando la verdad, sino más bien como que ellos querían seguir su propia verdad, ¿no? Ser auténticos. Y todo este entorno pues, romántico, ¿no? De querer seguir el camino individual, de no plegarse ante las normas sociales, todo esto serían elementos muy importantes en Monteverita. En 1904 construyeron este edificio, como veis, de una arquitectura muy a la moda en estos momentos, y este edificio conformaría la casa común de los huéspedes del sanatorio, que a su vez se alojarían en casitas similares a las que hemos visto anteriormente, de Rickley, ¿no? Estas casitas con exposición al aire, exposición a la luz. Y en esta sala común, en esta casa común, contarían también con una biblioteca, contarían con salones de discusión y contarían con un salón de música donde Ida Hoffmann, aparentemente una excelente pianista, les hacía disfrutar cotidianamente de Wagner. Parece ser que Wagner sonaba continuamente en la comunidad de Monteverita. Esta casa se llama Casa Anatta, según el concepto budista del no ser, y tiene también las esquinas redondeadas, siguiendo principios teosóficos, dobles paredes de madera, puertas correderas, techos abovedados y, por supuesto, una terraza para tomar el sol. Y bueno, en los años siguientes, Monteverita se convertirá en un centro de atracción para heterogéneos de todo tipo, de la Europa de entreguerras y de las guerras, porque, claro, Suiza era un país neutral, entonces la gente de los distintos lugares bohemios que no querían implicarse en el conflicto bélico encontraron en Monteverita también un refugio donde las distintas heterodoxias podían encontrar un lugar donde florecer. En Monteverita la terapia estaba basada también en un estricto vegetarianismo. De hecho, uno de los panfletos escritos por Ida Hoffmann se llama Vegetalavismus, así con grandes exclamaciones. Y bueno, hay relatos un poco humorísticos que cuentan de gente que estaba en el sanatorio y se escapaba al pueblo para tomar un filete de vez en cuando. Y la propia colonia tenía su propio huerto orgánico y aquí veis, por ejemplo, cómo están cultivando el huerto desnudos, ¿no? Que son estas imágenes que uno piensa, ¿no? Te preguntas si son imágenes escenificadas o si de verdad estaban cultivando desnudos al sol, ¿no? Que no parece algo muy, muy práctico. Pero bueno, lo que nos queda de Monteverita son imágenes muy escenificadas, ¿no? Aquí vemos a Joseph Salomon, que fue gestor de la colonia durante un tiempo, administrador, en una postal donde se le muestra trabajando, veis arriba, an der Arbeit, en el trabajo, ¿no? Y donde vemos también que hay todo el rato una especie de autoescenificación en estas imágenes, ¿no? Son imágenes en las que están desarrollando una representación del asentamiento a partir de la forma de representar momentos supuestamente cotidianos en unas imágenes que se podrían analizar a partir de una iconografía muy compleja, ¿no? Normalmente, además, vemos el cuerpo frente a la naturaleza, no hay ningún tipo de artilugio, no hay ningún tipo de animales, las cabañas son de madera. O sea, hay toda una iconografía que está transmitiendo los valores de vuelta a la naturaleza también de la Lebensreform. Monteverita va a traer a figuras que configuran de manera muy clara los debates del siglo XX. Por ejemplo, allí va a estar Erich Mühsam, que era un anarquista que convirtió Monteverita en un centro de conspiración anárquica, ¿no? Y que hizo también que Monteverita estuviese muy vigilado por la policía. Otto Gross también se instalaría allí. Otto Gross era uno de los primeros discípulos de Freud, que fue psicoanalizado también por Jung, que era psicólogo y psiquiatra él mismo,
y que es considerado hoy en día como una especie de precedente de la antipsiquiatría, porque era un psiquiatra que no estaba de acuerdo con las teorías de la represión de Freud. Él consideraba que no había que reprimir absolutamente nada y que entonces, a partir de esa no represión de absolutamente nada, se volvería a un estadio de la Edad de Oro. Y se ha dicho que su tipo de psicología era como una especie de equivalente de la acción directa en el anarquismo. Él era además anarquista y es una persona... Pasa con Monteverita mucho, ¿no? Cuando uno se acerca a los textos, que es muy difícil salir de la acumulación de biografías, porque son todas unas biografías tan, no sé cómo decirlo, tan desquiciadas, tan extremas, tan dinámicas, tan llenas de conflicto, que es muy difícil. Al final, muchas historias de Monteverita son como una concatenación de las biografías de estos personajes de vidas heterodoxísimas que fueron confluyendo allí. Otto Gross tenía un conflicto muy fuerte con su padre y, de hecho, su forma de psicoanálisis estaba muy basado, ¿no?, en esta oposición al padre. Y su padre también era psiquiatra y se pasó años persiguiendo a su propio hijo porque quería quitarle la patria potestad a la madre, porque la madre era una seguidora de él, de sus teorías, y quería que su hijo fuese internado en un manicomio como enfermo mental. Otto Gross tenía como unas teorías del matriarcado. Él pensaba que era feminista. Es muy difícil estar de acuerdo con esta idea. Estaba muy a favor de acostarse con sus pacientes, por ejemplo, lo proponía como parte de la terapia. Y en una de sus, una biografía de, digamos, del sitio de Monteverita, por ejemplo, se cuenta que no se sabe claramente si hubo alguna mujer a la que conoció con la que no hubiese tenido relaciones, ¿no? Entonces tenía pues esta personalidad muy carismática, muy arrasadora y también, en un momento dado, Lotte, que vemos en esta primera imagen, que había llegado a Monteverita, uno de los primeros 4, Lotte pues empezó a desarrollar... Lotte se convirtió en una figura emblemática en Monteverita, la gente la adoraba como una especie de santa, porque claro, toda esta gente tenía pinta de santos cristianos. Cuando Gusto Grasser andaba por la montaña, a veces la gente del pueblo, los niños se le arrodillaban delante porque pensaban que se les había aparecido Cristo, ¿no? Está como toda esta iconografía y Lotte se convirtió en una especie de santa, una figura mítica, vivía en la montaña, estaba a este punto así como de eremita y en un momento dado, no se sabe muy bien por qué, pero empezó a desarrollar problemas psicológicos fuertes, tuvo algún tipo de desengaño con alguien y entonces le pidió a Otto Gross un veneno y entonces Otto Gross le dio un veneno para que se suicidara. Y sucedió también con otra mujer distinta, a la que él también le proporcionó los medios para suicidarse. Y de hecho él decía que él era partidario de la eutanasia y que pensaba que si el médico en un momento dado ya no podía hacer nada, pues que estaba en su deber moral acabar con ese sufrimiento. Bueno, claro, todo esto da mucho respeto, ¿no? Y es lo que pasa bastante con Monteverita, ¿no? Que te acercas y ves flores en el pelo, imágenes luminosas y luego es muy difícil, ¿no?, entender la complejidad y también las líneas oscuras que recorren este espacio de montaña. Gusto Grasser, por su parte, también sería una figura muy mítica de Monteverita. Sería además una figura que se iría a veces de Monteverita, iría andando por Múnich, se convertiría en una especie de peregrino, tenía un carruaje con caballos en el cual viajaba junto con su pareja, que veis aquí a la izquierda, y con sus hijos, que tuvieron muchísimos hijos, me parece que 8, una cosa así. Y bueno, él se convirtió también en una especie de figura de eremita y se dice que Hermann Hesse, que fue varias veces a Monteverita tratando de solucionar problemas personales y problemas con el alcohol, Hermann Hesse se dice que se inspiró en Gusto Grasser para algunos de los grandes personajes de sus novelas como Siddhartha o como también Damian o El lobo estepario.
y de hecho vivió con Gusto Gresser en la cueva en la que vivía Gusto Gresser, porque Gusto Gresser vivía en una cueva o se quedaba al aire libre o se quedaba en altares dedicados a la Virgen, porque en esta zona había muchos altares, había mucho culto dedicado a la Virgen, que esta gente interpretaba como un culto a la diosa madre y como una cosa matriarcal, ¿no? Porque estaban también como con una retórica muy fuerte de este matriarcado y de la diosa, pero claro, eran como estos señores hablando de matriarcado, con muchas contradicciones. Y también, bueno, otras figuras que a lo mejor han sido menos emblemáticas por menos performáticas, como la pianista Ida Hoffmann, y que era también una defensora de los derechos de las mujeres, era una feminista y una defensora también del vegetarianismo y que entendía todo esto como causas entremezcladas y que estaría ligada a la historia de Monte Verità hasta el propio final. Elizabeth Dore, vemos imágenes en las que aparece como una especie de Virgen María con sus hijos, con sus muchísimos hijos, es la pareja de Gusto Gresser, también sería una de las figuras muy performáticas de Monte Verità. Y ahí también estarían feministas heterodoxas como la condesa Franziska von Reventlow, que fue una defensora de la libertad sexual, que formaba parte de del movimiento contrario al matrimonio y que era una escritora que publicó muchos libros, entre ellos, uno de ellos parece un diálogo muy explícito con Monte Verità, que es un libro que se llama El complejo del dinero, que trata de una mujer de familia acomodada, como ella misma, se dice que siempre son muy autobiográficas sus historias, y que tiene una relación problemática con el dinero, que bueno, supongo que nos suena a casi todas, ¿no? Es que parece una cosa muy propia de nuestra era. Y entonces se va a un sanatorio a recuperarse de este complejo del dinero, ¿no? Como el complejo de Edipo, pues el Das Geldkomplex, el complejo del dinero. Y entonces se encuentra con toda una serie de personajes desquiciados de distintas maneras. Y ese libro yo no lo he leído, pero lo tengo en la lista de espera porque tiene pinta de que es un retrato, ¿no?, de Monte Verità. Marianne von Berefkin llegaría a Monte Verità en 1918, después de un desengaño. Esta pintora que estaría muy ligada al expresionismo, al grupo de Die Brücke, que tuvo una relación muy intensa con Kandinsky. Ella dejó de pintar durante una década por apoyar a su pareja, Alexander von Jelensky, y luego volvió a pintar a partir de 1908, pero sobre todo a partir de su separación fue cuando empezó a pintar de verdad intensamente y fue cuando se fue a vivir a Monte Verità y se convirtió en una figura muy popular en el pueblo, muy popular entre la gente, y cuando murió fue todo Ascona a su funeral y de alguna manera encarna esta especie de mezcla entre los heterodoxos extraños que venían de barrios bohemios, principalmente de Alemania. Gran parte de los alemanes que estaban allí venían de un barrio en concreto, que es Schwabing, que era un barrio bohemio de Múnich. Y Marianne von Berefkin representa un poco como esta integración, ¿no?, de estos dos tipos de figuras, ¿no? Porque obviamente en Ascona pues, se reían, ¿no?, de esta gente que llegaba y que era nudista. Una época se construyó incluso un hotel con unas torres que se sabía que el principal atractivo era mirar a los nudistas desde las torres, que luego Henry Odenkoven compró las torres para quitar ese espectáculo, ¿no? También allí confluirían hasta su muerte Emi Hennings y Hugo Ball, que Hugo Ball moriría allí, los dos dadaístas. Y bueno, vemos como las distintas vanguardias, primero el simbolismo, luego el expresionismo, luego el dadaísmo, van confluyendo y van como llegando por oleadas y relacionándose con el entorno de Monte Verità. Monte Verità se publicita a partir de postales. Monte Verità también, en un momento dado, empieza a cobrar entrada por visitarlo, o sea, por ver el lugar, lo cual pues, a mí me interesa mucho personalmente toda esta cuestión como de artes escénicas, ¿no?, como de un teatro de la realidad, ¿no?, una autoescenificación de algo
qué realmente está pasando. Y bueno, en ese sentido me parece que estaban siguiendo mucho el concepto wagneriano de la obra de arte total, pero también se estaban anticipando a formas de performance que se siguen desarrollando a día de hoy. Y también se publicitaba mucho a partir de postales con estas imágenes que hemos venido viendo a lo largo de la conferencia, imágenes como esta, por ejemplo, ¿no?, de hidroterapia, donde vemos también esta unificación con el medio. Y son populares estas imágenes, ¿no?, de desnudos y estas imágenes que la naturaleza está también reverenciada, ¿no? Ellos consideraban que la naturaleza era la obra de arte por excelencia. Sin embargo, algunas de las imágenes más características de Monte Verità tienen que ver con la imbricación con el arte de la danza. En Monte Verità se practicaban distintos tipos de danza. Esta es una imagen muy icónica del entorno. Están fotografiados distintas figuras importantes de Monte Verità. Está Ida Joven, está Oedenkoven, está Solomon. Y lo que están haciendo es euritmia, que es un tipo de danza propuesta por el sistema de Rudolf Steiner y que es una forma a la vez expresiva y también una práctica de salud. En Monte Verità confluirían distintos bailarines, entre ellos Rudolf Laban, que fundaría su propia escuela y que desarrollaría allí gran parte de lo que luego se ha caracterizado así, siguiendo a grandes pinceladas, ¿no?, lo que se ha llamado la danza expresionista o la danza expresiva. Rudolf Laban allí bailaría otra vez, de nuevo estamos ante una figura carismática que tendría una especie de culto de personalidad en torno a sí, y desarrollaría su sistema de baile, que está muy basado también en la espontaneidad del cuerpo y también en que cada bailarín o bailarina encuentre su baile individual, no es un baile basado en una disciplina jerárquica. Y de hecho, en Monte Verità, dos de sus discípulas llegarían a ser muy importantes bailarinas, muy importantes en la historia de la danza alemana. Aquí vemos algunas de estas imágenes que claramente son como pastorales, ¿no? O sea, yo cuando estaba pensando en el título del curso, esto es como una pastoral neoclásica, es como un tableau vivant neoclásico, parece que están disfrazados de griegos o de griegos mezclados con orientales, ¿no? Una especie de imagen ecléctica, ¿no?, de lo paradisíaco edénico, ¿no? Y aquí vemos más a estos bailarines y bailarinas. Y Suzanne Perrotet y sobre todo Mary Wigman se convertirían en algunas de las figuras más importantes de la danza alemana, que luego tendrían desarrollos que confluirían con el nazismo. De nuevo pensemos en todas estas capas históricas que van acumulándose según avanzan los años en las que está activo las huellas de todo esto. Y bueno, Mary Wigman desarrollará un tipo de baile también muy potente y también en algunas ocasiones muy escalofriante, ¿no?, muy basado en una forma de mover el cuerpo que no busca para nada la expresión de una feminidad convencional ni la expresión de una belleza convencional. Y la danza y el esoterismo se fundirían también cuando también en Monte Verità confluyen capas vinculadas a Aleister Crowley, a la Orden Rosacruz y a una gran coreografía relacionada con el sol, que podéis ver algunas imágenes precisamente en la exposición del CCCB de La máscara no miente y relacionadas con el papel que Theodor Reuss tendrá también como el enésimo hombre con barba que va llegando a Monte Verità y construyendo entornos carismáticos en torno a sí. Aquí vemos a Mary Wigman. Monte Verità más o menos estuvo en activo hasta 1920 y su posterior historia tiene que ver con la historia del turismo. Hoy en día hay una fundación y hay también un hotel, que es un hotel que se construyó en estilo Bauhaus. Y cuando se fueron de Monte Verità,
Ida Hoffmann y Henry Oedenkoven ya no eran pareja, pero él se había casado con otra mujer y había tenido varios hijos, pero siguieron siendo todos como compañeros. Y entonces se fueron primero al sur de España, a la zona de Andalucía, y luego a Brasil. Y en Brasil intentaron fundar otra colonia parecida, ¿no? Y esto también es interesante por lo que vamos a ver en un momento. Y bueno, en 1926 se convirtió en una residencia privada, la Casa Nata, ¿no? La Casa Central, y aquello luego empezaría a funcionar como un hotel en el que todavía hoy puede uno alojarse a cambio de mucho dinero. Una de las cuestiones que han sido muy debatidas en torno a la Lebensreform es la confluencia con el nazismo, ya tiempo después de que Monteverita dejase de ser este enclave de anarquistas, de socialistas, de vegetarianos. El nazismo adoptaría gran parte de las iconografías de la Lebensreform y además también adoptaría algunas de sus prácticas, sobre todo en lo que se refiere a las ideas de la salud y de la fuerza del cuerpo. De hecho, todas estas nociones del deporte, la vida natural, la vida al aire libre, todas estas imágenes idealizadas de cuerpos jóvenes, bellos, de alguna manera inmunes a la enfermedad porque se han situado moralmente lejos de la enfermedad al estar en la naturaleza, comiendo comida adecuada y relacionándose con el mundo de manera adecuada, ¿no? Todo esto confluye en discursos racistas que hablan de cómo hacer que la nación alemana se convierta en una nación fuerte, en una nación superior. En ese sentido, el libro de Hans Suren, El hombre y el sol, espíritu ario olímpico, sería uno de los libros más característicos, y figuras también como la cineasta Leni Riefenstahl, que había sido al principio bailarina, que había empezado a ser cineasta porque le habían fascinado las películas de escaladores, porque habían empezado a ver unas películas donde se mostraban escaladores subiendo montañas. De hecho, ella hizo como directora y como actriz una película en la que ella aparecía escalando descalza. Entonces, todos estos universos, algunas de sus dimensiones van a confluir en esta dimensión nazi, ¿no?, que tiene que ver con una parte que sí que estaba presente en la Lebensreform, que era la parte relacionada con movimientos conservadores, movimientos nacionalistas y con esta tradición que también viene del romanticismo de vincular la tierra alemana y la nación alemana, ¿no?, que bueno, es común a muchos nacionalismos, ¿no?, la relación con la naturaleza específica y la naturaleza autóctona. De hecho, la Lebensreform durante mucho tiempo se ha interpretado como una antítesis de la modernidad. Estas fueron las interpretaciones clásicas, que además son unas interpretaciones que tienen que ver con la relectura del movimiento que se hizo muy significativamente a partir de los años 60 y 70, que claro, la contracultura de los años 60 y 70 estaba buscando abuelas, abuelos, estaba buscando precedentes, estaban buscando raíces, y entonces la Lebensreform se interpretó mucho como un poco lo mismo en otra época anterior y como un movimiento anticapitalista y anti-industrial. En realidad se puede entender como unas raíces que tienen que ver con la misma modernidad que habitamos hoy en día. De hecho, toda esta red de sanatorios no habría sido posible sin la expansión del ferrocarril. Los sanatorios estaban siempre relativamente cerca de centros urbanos para que se pudiese ir, y además para la mayor parte de la población implicaban un tiempo determinado en el que estaban allí y que de ningún modo interrumpía una carrera burguesa o una forma de vida capitalista. Aquí vemos, por ejemplo, el ferrocarril que hacía posible llegar a Monteverita, que este es uno de los sanatorios más aislados y más mitificados como un lugar fuera del mundo. Por otra parte, la Lebensreform es también el origen de un tipo muy particular de capitalismo que hoy llamamos el capitalismo verde, pero que ya estaba en esos momentos. Las llamadas Reform House eran lo que hoy sería una tienda bio, ¿no?, y que empezarían a expandirse desde momentos muy tempranos y que además, curiosamente,
tenían una relación muy estrecha con las tiendas que vendían productos de las colonias. O sea, que había una relación desde el principio también intensa con el colonialismo. Y de hecho, si veíamos en Monteverita, como por ejemplo el nombre de la casa Anata tiene un nombre budista, esto no es posible separarlo de los procesos coloniales que están sucediendo en la misma época de la Lebensreform y que no son complejos ajenos a la Lebensreform, porque al final, claro, no es un movimiento que exista fuera de la propia sociedad que lo produce. Theodor Herzog, en 1890, ya publica esta novela que se llama Freiland, eines soziales Zukunftsbild, que es una novela, digamos, utópica, que imagina una sociedad basada en la Lebensreform en África, por supuesto, protagonizada por alemanes. Y ya en 1930 tenemos esta especie de guía Lonely Planet avant la lettre de Werner Zimmermann, que era una persona que apoyó mucho el movimiento de la Lebensreform, que hizo una guía con mapas, con recorridos, invitando a la gente vinculada al movimiento de la Lebensreform a viajar por América Latina y a formar colonias, a formar negocios en una especie de expansión pacífica que expandiría los principios de la Lebensreform. Y de hecho esto también tiene que ver con una idea muy colonial de que realmente Europa ya está industrializada, ya está modernizada y donde realmente se podría llevar a cabo estos espacios ideales de contacto con la naturaleza tendrían que ser en países no occidentales. Entonces, bueno, esta cuestión tiene mucho que ver también con actitudes casi de evangélicas, casi de misioneros, ¿no?, que viajan a estos otros países proponiéndoles formas saludables de vivir y que luego además exportan sus productos de vuelta, ¿no? Werner Zimmermann tenía también una revista en la que se anunciaba, pues, por ejemplo, miel de Panamá producida por una pareja de alemanes de la Lebensreform. Y de hecho la gente de la Lebensreform efectivamente viajó mucho. Eran gente que había sido muy vocal, que dicen en inglés, ¿no?, que habían expandido sus ideas mucho a partir de revistas, a partir de artículos, a partir de conferencias, a partir de cooperativas, sociedades, etcétera, y que también lo harían en otros países y en ese sentido su labor proselitista y capitalista sería muy importante en Estados Unidos. Y algunas de estas figuras expandirían las prácticas nudistas, las prácticas naturópatas y las prácticas de la Lebensreform en Estados Unidos, influyendo en una primera generación de norteamericanos heterodoxos que a su vez influiría mucho en lo que sería luego el movimiento hippie. Y si al principio de esta sesión estabais pensando, como muchas, o por lo menos yo pensaba cuando me he topado por primera vez, ¿no?, con la gente de la Lebensreform, que parecen hippies, no es ninguna casualidad. De hecho, los hippies parecen gente de la Lebensreform y hay una conexión muy directa a través de un alemán que se llama Pester, que sería amigo de este estadounidense que aquí posa como un eremita en Central Park, que es Eben Abed, que sería a su vez también un músico muy influyente en esta especie de banda de jóvenes proto-hippies que se autodenominaban los Nature Boys y que tendría un hit que era Nature Boy, que contaría Nat King Cole y que expresaría de una manera temprana, estamos hablando de los años 40, estos ideales que luego se harían mucho más masivos con el movimiento hippie. Y bueno, creo que ya llevo una hora, si queréis podemos poner la canción así como guinda musical final y ya pues podemos debatir sobre esta gente, ¿no? No sabía si iba a dar tiempo, entonces no la he abierto, así que igual nos cuela un anuncio de YouTube hablando de capitalismo y tal. Efectivamente. ¿Está el sonido conectado?
Y bueno, os lo he puesto con la letra, ¿no? Para ver esta mistificación del Nature Boy. No parece que funcione, ¿no? Bueno, si no, pues nos la podemos poner cualquiera en casa. Y bueno, en principio en estas sesiones la dinámica queremos que sea pues 1 hora hablo yo y la siguiente media hora pues podemos... Nature Boy. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Y bueno, me he dejado muchas cosas en el tintero porque es un movimiento muy amplio, muy complejo. Tenían escuelas, internados en el campo con enseñanza no autoritaria. El tema de la comida es toda una tradición aparte, los recetarios, la comida no cocinada. La medicina podría dar también para todo un ciclo, ¿no? A partir de los distintos médicos, los distintos tratamientos, pero bueno, he querido como dejarlo un poco en una puerta de entrada, una visión general, ¿no? Y esto es todo. Por favor, os toca. Quería preguntarte si Rudolf Steiner y la antroposofía también salió de ahí. Es este mismo contexto. Steiner es una persona tiene un sistema propio, ¿no? Que abarca todas las dimensiones de la vida, desde la salud, la educación, la danza, etcétera, pero es este mismo contexto, sí. Es aquí donde se enmarca donde se puede entender la figura de Steiner. O sea, Steiner entendido en un vacío no se le comprende, no se comprende el sentido que pueda tener eso, ni tampoco los seguidores que tenía y que sigue teniendo. Y es digamos, el zeitgeist, ¿no? Donde está enmarcado Steiner, y de hecho veías que en Monteverita hacían Euritmia, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, por eso. Vale. Hola, bueno, yo quería comentar que no sé si veo o si lo veréis los demás, pero un paralelismo entre, por ejemplo, el momento en que se plantea aquí la necesidad el deseo de la naturaleza como salud con el momento actual, porque ahora en este momento actual hay muchísima gente que quiere volver al campo, a lo mejor no creando los mismos modelos, pero sí volviendo a la naturaleza, y la naturaleza como salud, la naturaleza como menos... en aquel momento teníamos la revolución industrial, la contaminación, la alienación, pero en este momento hay muchísimos los medios de comunicación, las redes sociales, toda una invasión de cosas
que también crean, no sé, quizá una adicción demasiado grande y falta mucho contacto con la naturaleza, ¿no? Y creo que hay muchos movimientos de gente joven que está discutiendo bastante y hablando bastante de esa necesidad de volver a mirar a la naturaleza como salud y algo más, porque, bueno, creo que un poquito hay un paralelismo ahí entre estos momentos, ¿no? Sí, yo lo siento totalmente. Yo siento que este es un pasado que nos está hablando muy directamente, ¿no?, al presente. Y vamos, yo lo siento una apelación muy clara, pero creo que aparte de mí, ¿no?, como persona, creo que sí que hay una sensación muy fuerte a nivel más colectivo, ¿no? Y por eso a mí también me parece interesante pensar que esto es algo como que yo estoy trabajando últimamente, la idea de las contraculturas como una tradición. No como algo a la contra realmente, sino como otra tradición paralela, entremezclada con la cultura hegemónica también. O sea, no como algo puro y una esfera aparte, sino como algo que también ha tenido una influencia cultural muy fuerte, no como algo que está en los márgenes. Y creo que eso también puede ser útil en muchos sentidos, ¿no? Creo que por una parte es inspirador, porque creo que hay cosas que son muy inspiradoras de todo esto, y por otra parte yo creo que de la historia siempre también puedes aprender, ¿no? Pues, por ejemplo, esta dicotomía entre la imagen y las prácticas, creo que esto es una cosa importante. O las idealizaciones, o también, no sé, cómo también hay interpretaciones ideológicas muy diferentes, ¿no? Que estos movimientos de vuelta a la naturaleza no son intrínsecamente liberadores, ni siquiera intrínsecamente ecológicos. Entonces, creo que son cosas de las que podemos aprender también de dónde vienen, ¿no?, las distintas versiones de todo esto que tenemos hoy en día, ¿no? Pues piensas en el capitalismo verde y dices, mira, este señor que estaba haciendo la cooperativa de miel en Panamá y luego estaba vendiendo los productos en Múnich y se montó un negocio, o este otro que hizo un sanatorio y patentó todas las maquinitas para dar magnetismo al cuerpo. O sea, creo que son genealogías que nos permiten también entender también más allá de nuestros propios estereotipos, nuestras propias aspiraciones y nuestros propios ideales, porque creo que nuestros deseos también están montados de estereotipos. Míos también, ¿eh? O sea, no estoy haciendo como una crítica a nadie, creo que muchas veces hay como arquetipos culturales que recogemos y que no son de por sí mismos malos tampoco, pero creo que es útil saber lo que tienen de metáfora y lo que tienen de más aplicable, digamos, no? No sé si me explico, però... Hola, moltes gràcies per la presentació. Em sembla un tema fascinant i m'he quedat amb ganes de saber molt més. Jo el que et volia preguntar, perquè em dóna la sensació de que tot el que expliques l'acompanya una mica la noció de que al cap i a la fi tot això és una qüestió moderna. Vull dir, todo esto es una cuestión moderna, al fin y al cabo. Quiero decir, toda esta invención del pasado, todo esto es algo que tiene que ver con una tendencia histórica que está vinculada con la revolución industrial. Y me gustaría preguntar hasta qué punto, si tienes alguna idea de hasta qué punto este tipo de nociones que tienen una vertiente moderna se han podido relacionar con otras tradicionales sin una tendencia, sin un momento histórico igual. Es decir, yo qué sé, sociedades tradicionales que tenían una relación más real con el campo todavía y que quizá en un contexto más plural han podido interactuar con este tipo de movimientos y de grupos. Es un asunto que me interesa mucho, no sé, pero bueno, nada, muchas gracias por la presentación. No sé si he entendido bien la pregunta. Te voy a contestar lo que me parece que he entendido, que a lo mejor no lo he entendido bien. Yo creo que estos movimientos, cuando duran, es decir, cuando son más allá de una cosa programática, idealista, en el sentido de que es una idea más que una realidad,
Creo que cuando duran normalmente establecen contacto con las formas tradicionales de los lugares donde están y acaban utilizando todo ese conocimiento popular que hay con respecto a tantas cosas. Creo que es algo como natural, aunque he dicho en este contexto la palabra natural no tenga mucho sentido, pero creo que es algo que tiende a pasar, que si tú formas una comunidad de colonos alemanes en Suiza, ¿no? Como Monteverita, si hubiesen estado la gente que estuvo mucho tiempo, por ejemplo Marianne von Berezkin, pues ya se integra y ya forma parte de los habitantes que tienen sus propias tradiciones campesinas, etc. Y no sé si esa es la pregunta. O si estabas preguntando por otros momentos históricos. O... No, me refería a como tú me ha interesado mucho, no quería preguntar nada porque sabía que lleva un cacao mental que es difícil de trasladar en palabras, pero me ha gustado cuando has planteado la idea de que la cultura es una tradición. La contracultura como la contracultura tradición, es una sí. tradición. Y la contracultura participa de un momento histórico en que hay más movilidad de pueblos del mundo y que hay grupos que tienen relaciones históricas distintas y que vienen de lugares de origen que no han tenido propiamente una revolución industrial y que participan de una noción de tradición, una noción del pasado distinta. Claro, y yo me preguntaba por estas interacciones, pero bueno. Sí, vale. Yo a mí me gustaba mucho una definición que dio Germán Labrador, que es un investigador que trabaja en Princeton y que trabaja movimientos, bueno, está en lo que en Estados Unidos llaman Hispanic Studies, que entra casi muchas cosas, ¿no? Y él define la contracultura como una cultura a la contra en cualquier momento. Entonces dice que, por ejemplo, pues la picaresca, ¿no? En un momento dado en la España de Cervantes, ¿no? Entonces, visto así, por supuesto, todas las épocas tienen su contracultura y además ninguna época deja de ser un conflicto de fuerzas. Vemos el pasado como algo... Es así, ¿no? Como una imagen fija, pero porque la estamos viendo desde el presente. Pero todos los órdenes del pasado estaban en disputa y siempre ha habido gente rebelándose, haciendo cosas a la contra. Ha tomado distintos nombres. Por ejemplo, a mí es un momento que me interesa mucho en la Contrarreforma. Cuando es la Contrarreforma de Lutero aparecen un montón de sectitas protestantes que se ponen a hacer reparto de la tierra, reparto de bienes, formas de vida que son formas de vida alternativa. Vale, lo llamas, le das un marco religioso, es que me da un poco igual. O con el milenarismo, los movimientos milenaristas que consideraban que el final del mundo era porque iba a empezar un mundo radicalmente maravilloso, ¿no? Y también estaban haciendo cosas de experimentación social radicales y no solo radicales, sino como que contemplaban cambiarlo todo a la vez, que eso es como lo que tienen de utópico estos movimientos, ¿no? Y lo que también creo que es útil, ¿no? Hablando de la diferencia entre lo ideal y lo real, saber que quizás no hay que cambiar todo a la vez, ¿no? O no hay que tener una visión tan dicotómica, ¿no? Tan de A o B, blanco o negro, ¿no? O tan dialéctica. Pero yo creo que hay una tradición súper larga y es que además ves las contraculturas del siglo XVII y se ponían el pelo largo, llevaban barba, llevaban sandalias, o sea, es como, hay hasta como una iconografía que se repite. Hola Julia, gracias. Bueno, más que una observación, más que una pregunta, pero a ver cómo la elaboras. Yo creo que también hay como con los cátaros, ¿no? Que los cátaros sería como un ejemplo, ¿no? También que el hecho que en algunos casos fueran como algunos movimientos heréticos y tal, fueran achicharrados y aniquilados, etcétera, pues contribuye a esta idealización. Y estoy pensando en, bueno, y la idealización de los cátaros, por ejemplo, de la mano de Simone Weil, ¿no? Como esta idealización. Pero que en nuestro contexto también idealizamos este tipo de prácticas porque el franquismo las arrasó con todo esto y había mucha tradición aquí también, tradición sí, entre comillas, muchísima, sí. a partir del siglo XIX y también como reacciona a la industrialización, etcétera, todo lo que ya como conocemos y muy ligado con el movimiento anarquista, lo que ha elaborado Dolors Marín y tal.
Y creo que cuando hay supresión, o sea, tal vez en el contexto germánico, pues también se canalizó a través de cosas que no nos gustan tanto como el nazismo, pero cuando en nuestro contexto, cuando el fascismo se lo carga, pues contribuye también a una cierta nostalgia, etc. Yo creo que esto es un proceso de revisitar desde la nostalgia que también es interesante de analizar. No sé cómo lo ves, pero... Sí, a mí me parece muy interesante la utilidad o no utilidad o la dirección política de la nostalgia, ¿no? Porque creo que estemos en el espectro político que estemos, tenemos nuestras propias nostalgias, nuestros propios momentos históricos en los altares de lo aspiracional, ¿no? No creo que sea mala la nostalgia, claro que no. Y además quizás hay un estadio primero que es recuperar el hecho de que existiesen cosas que han sido borradas, ¿no? Que yo creo que es una de las partes de la historia que es muy fundamental. Y luego a lo mejor la revisión va en un segundo estadio, ¿no? Primero decir, vale, hay muchas opciones de vida, hay muchos caminos posibles de la historia, no solo hay uno. Y luego ya dices, vale, todos tienen su cosa, ¿no? Pero... no sé si esto responde, pero a mí una cosa que también me parece interesante y creo que tiene que ver con lo que estabas comentando es que la nostalgia por los pasados también puede ser un revulsivo para imaginar futuros, sabiendo que el pasado nunca va a ser lo que pensamos porque no tenemos acceso y sabiendo también que ningún pasado es perfecto, que todo pasado es humano y animal y tiene sus contradicciones, sus errores, sus crueldades, sus injusticias, ¿no? Pero no sé si es por este momento de impasse, pero ahora mismo hay un concepto que es la retrotopía, ¿no? Que son estas visiones utópicas de futuro basadas en el pasado. A mí me están pareciendo como más sinceras, porque muchas veces las visiones que se consideran como que son meramente futuristas son también basadas en el pasado, simplemente no se reconoce, se camufla, se hace como que no, mientras que al final solo podemos imaginar a partir de las tradiciones que tenemos. Pero sí, la memoria y aquí en Cataluña es, vamos, y está muy infraestudiado, muchísimo, muchísimo. Tenemos una pregunta desde casa que dice, ¿conoces algún ejemplo de movimiento o organización social de origen rural que haya considerado la naturaleza como salud o como lugar de creación y haya llevado a cabo un proyecto de comunidad similar al de Monteverita? Bueno, me dejas un poco... los movimientos de ciudad-jardín se consideran también en la esfera de la Lebensreform, que no lo he desarrollado mucho porque querría hablar de ello en la próxima sesión, porque no se limitan solamente al ámbito alemán. Y de esos se hicieron muchos y además parcialmente exitosos. Y en casi todas las ciudades hay restos. De repente hay un barrio precioso como con naturaleza y jardines y era un resto de ciudad-jardín, ¿no? La comunidad de Diefenbach no fue exitosa, fue un poco un desastre. Es que, claro, muchas comunidades de sentido ecológico se podrían considerar en la estela de todo esto y en ese sentido habría muchas que se podrían tener en cuenta. No sé, por ejemplo, la ZAD en Francia actualmente, pues hay muchos principios que derivan de todo esto, otros que no, pero... No sé si se refiere a la Lebensreform en concreto. Hay también una cosa que se está empezando a estudiar, pero está como todavía muy incipiente, son las colonias de Lebensreform, digamos, en un sentido colonialista, de alemanes, suizos, austriacos que se iban a países del sur global y montaban su colonia vegetariana tal. Y eso está siendo estudiado y claro, esta gente tenía muchas facilidades, entonces era como más fácil que les saliese bien, porque a lo mejor les dejaban la tierra gratis o cosas así, ¿no? O recibían subvenciones del Estado porque al Estado les venía bien que hubiese más alemanes en el terreno. Creo por eso también que la visión dicotómica que ha habido desde una cierta tradición de la historia de las utopías no nos permite entender algunas de las tensiones, ¿no?, que hay en todo este tipo de cosas.
porque claro, esta gente está formando parte del proyecto colonial. Y luego, por otra parte, otra dimensión puede estar en contra del proceso colonial, otro sector, ¿no?, del mismo impulso. Si queréis comentar también, Hola. no solo preguntas, si queréis como... Bueno, es un poco todo, pero quería saber si conoces... A mí me llama la atención que el resto de los habitantes que vivían en esos sitios, o sea, de la gente, digamos, ordinaria que vivía alrededor de esos sitios, ¿qué tipo de relación tenían con ellos? O sea, si eran hostiles porque claro, me imagino en ese momento pues que no debía ser muy... O sea, muy, no quiero decir desagradable, pero seguramente para mucha gente debía ser desagradable o como los debían ver como que venían a invadirlos o a hacerles cambiar su manera o a cuestionarse su forma de vida. Y esto me interesa saber, o sea, qué tipo de relación mantenían con la gente original de los sitios donde iban, ¿no? Es muy buena pregunta. Depende del asentamiento, pero en aquella época se hablaba mucho de colonias y no es mala metáfora porque tampoco se solían plantear mucho la relación con la gente de allí. Esto depende un poco, como decía, también de la longevidad del asentamiento. La gente que se solía quedar más tiempo acababa también, claro, de manera orgánica trabando una relación con la gente que había cerca. Por ejemplo, Rickley, este médico que os decía al principio, nunca quiso y de hecho le llamaban el suizo y no les hacía ninguna gracia, además también porque tenía un parque de nudistas en su centro y no les parecía bien. A Diefenbach tenían un término en la época que es muy guay, que los llamaban apóstoles de la coliflor, a esta gente que eran como vegetarianos vestidos así como con sus túnicas y su barba y tal, ¿no? Entonces, claro, había cachondeíto. Y luego también sí que hay algunos casos donde sí se ve que ha habido relaciones con la gente local. Depende de cada proyecto, porque, por ejemplo, en Inglaterra, esto ya es otra, lo hablaremos en la siguiente sesión, pero hay un proyecto que llegan a tener muchísima imbricación en el pueblo. Se van a un pueblo que se llama Chipping Campden y son un grupo de trabajadores. Y ya cuando se acaba el proyecto la mayor parte se quedan porque se han casado con alguien del pueblo, porque han montado un negocio, porque se han encontrado a gusto. Y ahí, por ejemplo, sí hubo mucha imbricación. Yo creo que depende bastante. Pero sí, esto... También otra cosa que se habla a veces, esto se habla mucho con las colonias de artistas, por ejemplo, que gentrifican. Llegan y entonces suben los precios en el pueblo, ¿no? Llegan estos pintores, tal. Esto pasó en este pueblo que os comento de Inglaterra. Entonces, también hay esta ambigüedad, ¿no? Porque también son una fuente de riqueza, son una fuente de dinero. Por otra parte, tienen costumbres que pueden ser consideradas por gente de otro tipo de creencias o por gente religiosa, les puede parecer pecaminoso, mil cosas, ¿no? Pero es una gran... A mí me parece súper interesante esa pregunta, sí. Y es como también ver otro tipo de fuentes, ¿no?, para responderla. Sí, mira, yo un poco en esta dirección también quería preguntarte, ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Quién se encargaba realmente de los trabajos de cocina, construcción? ¿Participaban ellos mismos o eran gente de fuera que venían a hacer estos trabajos? Esta una. Y la otra también es que yo lo veo que había en aquel momento movimientos revolucionarios políticos, sí, ¿no? Los anarquistas, socialistas, todos estaban. Pero claro, eran movimientos más políticos que estaban un poco hablando más de las clases sociales, ¿no? Y en cambio estas partes son contracultural, pero son para grupos, son para élites, estaban un poco más mezclados ideológicamente. Se veía esa diferencia porque son todo un poco artistas, un poco, es un núcleo un poco específico que yo creo que muchos de ellos me da la impresión de que realmente no trabajaban en algo en concreto, ¿no? Se dedicaban a las artes, no sé, esto me gustaría saber un poco más de esto. Sí, en Monte Verita respecto al trabajo, yo sé que en los primeros años mucha gente estuvo trabajando de manera más o menos voluntaria
que llegaron allí y bueno, pues hacían las cosas pues porque querían ver el sitio, porque querían estar ahí, un poco casi a cambio de residencia. Luego, pues era un negocio, yo me imagino que habría algún trabajador. Yo sé del administrador, que era este señor que estaba desnudo en una de las postales, trabajando el huerto, y luego estaban Henry y Ida, que eran los dueños, ¿no? Y supongo que se encargarían de labores como muy cotidianas. Los huéspedes, que yo sepa, no. Pero es que Monteverita era como un contexto que estaba la gente que iba al sanatorio, pero luego había como una órbita alrededor de gente que no iba al sanatorio y que a lo mejor dormía en el bosque o se construía una cabaña en el bosque. Y ahí había situaciones de semi-mendicidad. O sea, por ejemplo, Marianne von Bereskin, los últimos años de su vida la mantuvieron unos amigos porque si no se habría muerto de hambre. O Hugo Ball y Emmy Jennings, una de las razones por las que estaban allí era porque no tenían dinero. Entonces, por una parte puede parecer una cosa muy privilegiada, y en parte lo era, y por otra parte muy desesperada, y también lo era. Y estaban allí como este tipo de gente, ¿no? Porque realmente cuando lees las historias personales de la gente que estaba allí, más tiempo y tal, no los huéspedes del sanatorio así más temporales, sino la gente que estuvo viviendo allí muchos años, solían ser situaciones más o menos precarias a nivel económico. Luego, respecto a lo político, hay como muchas fases en Monteverita, pero Erich Mühsam es muy importante durante una época, y Otto Gross también es anarquista. O sea, el anarquismo es un punto que es importante en Monteverita y de hecho tiene este sentido como de lugar de conspiración. Respecto a la Lebensreform en general, tiene, como hemos dicho, muchas maneras, muchos desarrollos políticos contrapuestos, opuestos y que no tienen nada que ver en cuanto a su sentido político. Pero también una cosa que tenemos como muy en mente es una especie de separación ilustrada entre formas de vida y movimientos políticos que a finales del XIX, y todo esto tira un poco del arrastre de finales del XIX, no estaba tan claro, porque, por ejemplo, a finales del XIX en Reino Unido estaba la Fellowship for the New Life y eran pues los primeros sexólogos, las primeras feministas, los primeros defensores de los derechos de los gays. Y George Orwell tiene una cita, esto lo comentaba además también Juan Pro, ¿no? Como durante una época más o menos mucho tiempo, en realidad se llama socialismo a cualquiera que se preocupa un poco por la cuestión social, ¿no? Y George Orwell tiene una cita muy graciosa que dice algo así como que no sé qué tiene la palabra socialismo que atrae irresistiblemente a todo maníaco sexual que lleva sandalias y come zanahorias. Y bueno, como que no estaba esta cosa tan separada como llegó a estarlo a partir de ciertas retóricas marxistas que separan mucho la política de las formas de vida, ¿no? Y que luego es un poco lo que retoma la contracultura, no siempre de manera politizada, claro. El anarquismo también lleva a las juventudes anarquistas, también se forman escuelas. Sí. Hacen lo mismo, son comunidades donde estudian, trabajan, trabajan en huertos, desnudos, con el feminismo, y creo que se extiende bastante. Yo creo que en Aragón, perdona. Creo que en Aragón también hay bastante, supongo que aquí en Cataluña también habría habido, y creo que enlaza mucho, ¿no? Y también luego todos estos movimientos son las comunidades, ¿no? Creo que beben también de la misma fuente. Y desde el principio todas las fotografías y toda esta imagen me suscita mucho todo, o sea, incluso la propia religión. O sea, ¿La propia qué? La propia religión, el cristianismo, sí, ¿no? Sí. Yo creo que bebe mucho de allí, vivimos todavía mucho del paraíso. Son iconografías, sí, yo creo que están completamente, y me parece muy interesante que grupos en muchas ocasiones furiosamente anticlericales, como tenemos todos un imaginario común que funciona como un lenguaje icónico, estén utilizando ese lenguaje icónico para expresar un mundo de igualdad, de desjerarquización, etcétera, ¿no? Y que, sin embargo, el vocabulario visual que está accesible tiene que ver con esta
con esta tradición judeocristiana y con el Edén. Y Claro. a mí eso me parece súper interesante. Es que supongo que llevar ese tipo de pelo, vestimentas, va más en esa contracultura, ¿no? En ese espacio más del pasado, donde la vestimenta implicaba una forma de vida o implicaba una forma de pensar, ¿no? Más natural, más... Hola. Quería preguntar, por ejemplo, con Henry Thoreau, con Thoreau, o Thoreau, no sé cómo se dice. ¿El qué? Que qué relación tiene con filósofos como Thoreau, ¿vale? Y después que si los movimientos estos de danza tuvieron influencia en danza contemporánea de hace poco. Sí, son movimientos muy influyentes en danza contemporánea, son de las grandes figuras en la danza contemporánea. Isadora Duncan también visitó Monteverità, no llegó a vivir allí, pero bueno, como que sí que está muy enraizado en las historias de la danza contemporánea todo esto. Laban, luego Laban hizo unas coreografías en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. O sea, sí que son figuras que no son periféricas. Respecto a Thoreau y demás, claro, es un poco, este curso va de esto, de la idea de que en distintos lugares, más o menos en la misma época, no exactamente, pero más o menos en la época, un poco antes, un poco después, están apareciendo movimientos que tienen tienen distintos nombres, tienen distintas protagonistas, tienen distintos desarrollos, pero que hay como una búsqueda común de esta especie de vuelta al campo. Entonces, en Estados Unidos está el trascendentalismo, que forman sus comunidades también. Gracias. A mí, bueno, lo que quería preguntar, lo que me llama la atención, cara a la performatividad, es decir, cara a la idea de nos representamos con estas fotos, con estos bailes, con esto tal, es que parece que siempre es verano. Sí, es verdad. Es decir, están en Suiza según la parte y tal, pero hay inviernos muy duros, hace frío, llueve un montón. Yo no les veo pues, sacando las malas hierbas en pelotas en octubre, ¿no? Entonces... Estos inviernos, dices, tampoco van muy abrigados. No lo sé, bueno, habría que verlo, pero que la idea es como que al autorrepresentarse, ¿no? Parece que escogen lo bonito, escogen el verano, escogen la primavera, escogen las épocas de flores, pero lo demás lo ocultan, ¿no? Tengo la impresión. Sí, sí. Es que, por ejemplo, una de las características de la Edad de Oro, mítica, ¿no?, es que siempre es primavera. Y es verdad que parece que están como escenificando un mundo de primavera eterna. No sé, a mí me llama mucho la atención eso en el sentido de que cuando estaba pensando este curso, al principio no tenía tanto que ver con el nombre, pero creo que claramente están generando imágenes pastorales. Igual que un poema pastoral se deja fuera el sudor, se deja fuera que coges un resfriado, se deja fuera que es trabajoso, se deja fuera que hay bichos, todo esto, pues estas imágenes hacen un proceso parecido. Gracias. Hay una temperatura del aire acondicionado que se llama clima artificial de primavera. Bueno, como muchos de ellos eran pintores y tal, existe el cuadro aquel de Poussin et in Arcadia ego, donde unos pastores muy parecidos a estos descubren que la muerte también existe en Arcadia, ¿no? Sí, total. Aunque sean eternamente jóvenes y eternamente primaverales, y creo que es una pieza que seguro que ha influido a muchísimo. Bueno, yo sí lo creo. Sí. Sí, yo sí lo creo. Esta contradicción. Y luego, bueno, porque ya estamos acabando, pero el tema de las islas como refugio, como paraíso también, y sobre todo Ibiza y Menorca, está el caso de Raúl Hausmann,
que también se escapó con dos amigas a Ibiza y estuvo allí como conviviendo, ¿no? con los nativos, entre comillas. Y luego en Menorca, Hans Hartung y Eva Maria Bergman, Eva Anna Bergman, no me acuerdo. Bueno, que también se fueron o sea que el sur del Mediterráneo también fue objeto de esta especie de idealización, de sociedades como preindustriales, etcétera, que lo hemos sufrido como muy de cerca. Éramos como un primitivismo cercano. Sí, bueno, y parte del orientalismo, ¿no? Sí. Andalucía es orientalismo 100%. Sí, sí. Bueno, pues solo eso. ¿Dónde has dicho que estaba Raúl Hausmann? ¿En Ibiza? Raúl Hausmann es muy conocido su episodio ibicenco y fue con dos mujeres, o sea, él es hiperconocido y ellas dos, que eran una fotógrafa creo y la otra no sé qué, apenas las conocemos. ¿Y el otro caso que has dicho? El otro caso en Menorca, Hans Hartung, vale. Alemán también. Sí, sí. Y Anna Eva Bergman, ostras. Sí, Bergman, que era sueca, pero era pareja de Hartung. Lo miraré. Sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias.